El tema del día de hoy es partidos políticos. Pero antes de iniciar, quisiéramos saber qué es el INE. El Instituto Federal Electoral, fundado en 1990, fue una organización cuya función era organizar las elecciones en México, presidentes, diputados y senadores, siendo así la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país. El Instituto Federal Electoral, fundado en 1990, fue una organización cuya función era organizar las elecciones en México, presidentes, diputados y senadores, siendo así la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país. Nacido de la Constitución en el artículo 41, fracción 5, que funcionó hasta el día 4 de abril del 2014, cuando surgió el Instituto Nacional Electoral, el que ahora nosotros conocemos como el INE. Este mismo es el encargado de todos los asuntos electorales de México. A partir de entonces, de cualquier proceso electoral debía regirse por los mismos estándares y sociales vigilados por el mismo organismo, para así garantizar el cumplimiento de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, con reglas claras para los candidatos en donde los votos serían respetados a pesar de lo que llegaran a ser los contendientes. Se convirtió el encargado de verificar que cada actor político jugara con las mismas reglas. Obtener su registro de participación en igualables circunstancias. Que las coaliciones sean legales con observadores para garantizar la transparencia de cada elección. Repartir presupuesto para cada partido según el porcentaje de la representación. Conocer el origen de fondos de campañas. Contratación y capacitación de personal fijo o eventual para cada una de las elecciones. Además de llevar a cabo procesos, sanciones para partidos o consejeros que no llevaran a cabo las reglas estipuladas en cada uno de los procesos electorales o bien que hayan violado la privacidad de información personal de cada ciudadano que está registrado en el padrón electoral. Ahora que ya sabemos quiénes regulan a los partidos políticos en México, vamos a iniciar a partir del año 1964-1970, cuando gobernaba Gustavo Díaz Ordaz. En el año de 1964, cuando gobernaba Gustavo Díaz Ordaz, hubo mucho movimiento social, exigiendo aumentos salariales y sindicatos. Las instituciones que apoyaban estas exigencias fueron maestros, ferrocarrileros, el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Fue hasta 1997 que se fundó la Acción Mexicana de Médicos Residentes. En 1968, en un partido de fútbol americano entre vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional contra una escuela privada incorporada a la UNAM, se llevaba a cabo. Este partido terminaba con una batalla campal, la cual intervino la policía y los estudiantes fueron golpeados. Los estudiantes, al ver esto, unieron fuerzas y de aquí viene el origen del movimiento estudiantil. Después de esto, antes de que dieran inicio los Juegos Olímpicos en México en 1968, se llevaba a cabo una protesta estudiantil, la cual terminaba en tragedia en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre. El partido Acción Nacional, fundado en 1939, avanzaba muy lento. Su primer candidatura ganada fue en 1967, en Hermosillo, Sonora. En el año de 1970 llegaba a la presidencia Luis Echeverría, quien intentaba tranquilizar a los estudiantes. Él creyó que los estudiantes buscaban empleos, pero no, ellos buscaban libertad de expresión. El 10 de junio de 1971, nuevamente el ejército se hacía presente, golpeando a estudiantes en una marcha pacífica. Este día fue llamado Jueves de Corpus. En 1976, José López Portillo tomaba protesta como presidente de México, siendo el único contendiente a la presidencia. Un año después se impulsó la reforma electoral. Esta fue muy importante porque persiguió fortalecer el proceso de la democracia en el país. En este sexenio el país iba de mal en peor, ya que se perdieron miles y millones de pesos en obras que no se concluyeron. El peso se devaluaba de 12.50 a 25 por dólar, la deuda externa crecía y lo bueno de este sexenio fue que hubo yacimientos de petróleo.
En 1976 llegaba a la presidencia José López Portillo. Fue el único candidato que en bancarrota nacionalizó la banca mexicana. Miguel de la Madrid llegaba en 1982. Hubo protestas por obreros, campesinos, ciudadanos y empresarios. Había el deseo de que las cosas cambiaran. El 19 de septiembre, en el año de 1985, un terremoto sacudía a la Ciudad de México. Este mismo destapaba un gobierno lento e ineficaz. En 1986, nuevamente el gobierno le daba la espalda a la Revolución Democrática. En 1988, el partido político PRI se separaba de algunos de sus integrantes, entre ellos Ifigenia Martínez y Hernández y Cuauhtémoc Cárdenas, quienes fundaron su propio partido político llamado Frente Democrático Nacional y pusieron al frente a Cuauhtémoc como candidato para las elecciones de ese mismo año. Los contendientes se encontraban en desventaja, pues el Partido Revolucionario Institucional contaba con más fuentes de publicidad, como radio, televisión, publicidad de campañas, aviones. En esas elecciones nuevamente se presentaba el fraude, pues en una caída del sistema le daba la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Antes de esta caída, los votos favorecían al candidato Cuauhtémoc Cárdenas. El 5 de mayo de 1988 nace el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Recordemos que en la época de Carlos Salinas transcurría la caída del muro de Berlín en Alemania Oriental en 1989. En 1990, la revista Vívela convocó un encuentro, La experiencia de la libertad, convocados por Octavio Paz, los cuales acudieron a una cita histórica por la libertad. Fue así como se creó el Instituto Federal Electoral, IFE, el 11 de octubre de 1990. El 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Este mismo día, el ejército zapatista se levantaba en armas, con derecho a la liberación nacional, y que ponían alto el derecho de libre expresión y no ser violentados. El 12 de marzo de 1994 protagonizaron el primer debate televisivo, cual fue visto por más de 40 millones de espectadores, ganando el candidato por el PAN, Diego Fernández de Ceballos. Llegaba a la presidencia en el año de 1994 el licenciado Ernesto Zedillo Ponce. En el año de 1996 se llevaba a cabo la reforma electoral. Esto fortaleció a la gente para que ellos pudieran elegir a sus representantes y así participar más en las elecciones.